Hola, bienvenidos a nuestra reunión. Mi nombre es María Valentina y esto es New Life Virtual. Como muchos saben, en nuestro local estamos haciendo algunas remodelaciones. Por eso es muy común que cosas como estas os pasen en medio de las grabaciones. A nuestras hijas les gusta colaborar a su manera. Tú también puedes ayudar en estos cambios, ya sea participando económicamente o con una hora de trabajo. En New Life nos encanta trabajar juntos. Llegamos al final de nuestra serie Hablemos de Política y Religión. Durante 2 domingos hemos aprendido que Jesús no vino a tomar partido, sino a hacerse cargo. Que el enfoque de la Iglesia es la unidad y no el conflicto ideológico, además de entender cuál es la ley de Jesús, entre muchas cosas más. Hoy tendremos la tercera y última parte. Los dejo con Mauricio Segura. Estamos a una semana del plebiscito donde se escogerá una de 2 opciones: apruebo o rechazo de una nueva constitución en Chile, y el clima político está tenso en todo el país, pero también dentro de la iglesia, donde tenemos cristianos por el apruebo y cristianos por el rechazo, donde los hemos visto en las redes sociales o en la franja política de la televisión discutir acerca de quién representa mejor a Jesús. Y en esta serie hemos hablado acerca de lo que Jesús oró por nosotros. Cuando estaba con sus discípulos hizo una oración por ellos, pero también oró por aquellos que íbamos a creer en estos tiempos. Y Él oró para que permanezcamos unidos y no permitamos que nada nos divida, menos asuntos políticos. Y si los cristianos nos aprendemos a enfocarnos en ese solo mandamiento, en esa sola ley que Él nos dejó de amar a otros como Él nos amó, esta ley de Cristo, vamos a aprender a saber qué hacer cuando el clima, como en estos tiempos, se está poniendo tenso. Él nos habló de la ley de Cristo, Él nos dejó esa ley, amar a otros como Él nos amó a nosotros. Y ahí tenemos esta ley, amar como Él nos amó. ¿Y qué hace? Y decíamos en el mensaje anterior, ¿qué hace esta ley? Que permite que cuando nosotros no amamos como Él nos amó, esto nos trae conciencia. Cuando no amamos como Él nos amó, cuando no tratamos a otros como Él nos trató, esto debería traer conciencia y de alguna manera molestarnos. No deberíamos sentirnos normal cuando no tratamos a otros como Jesús nos trató. Esta ley de Cristo, al traer conciencia, Dios también va proporcionando conocimiento y sabiduría, y esto va impactando, de acuerdo al accionar de los cristianos, va impactando en las sociedades, y desde ahí podemos tener mejores políticas y mejores leyes. Pero el problema es que cuando no vemos esto y cuando no aplicamos la ley de Cristo, nos vamos directo a influir en las leyes, en las políticas, sin pasar por ese filtro que es la ley de Cristo. Y también decíamos que es importante que nos demos cuenta de esto y que lo aprendamos a aplicar, porque lo que se espera en una iglesia es que tengamos desacuerdos políticos. No podemos pretender de que todos pensemos igual en un lugar donde vienen personas de diferentes lugares. La iglesia es un lugar para todos. Por lo tanto, lo que podemos esperar es que haya diversidad dentro de la iglesia. Por lo tanto, vamos a tener desacuerdos de todo tipo, pero también desacuerdos políticos. Pero lo que no debe faltar es amor incondicional para cómo nos tratamos entre nosotros. Y orar por aquello que Jesús oró, orar por unidad. Hoy estaremos hablando, y más o menos de este mismo punto, pero hablaremos de un sesgo cognitivo que habla un estadounidense, un autor que se llama Patrick Lencioni, y él habla acerca del error de atribución. Y él lo comenta. De hecho, esto lo hablamos en una de nuestras noches de liderazgo que hacemos una vez por mes para entrenar al equipo de la gente de la iglesia. Y el error de atribución es lo siguiente. El error de atribución es atribuir las conductas negativas de otras personas a sus intenciones y su personalidad. Es como cuando alguien hace algo malo, nosotros lo atribuimos a que es una intención o que es parte de su personalidad, pero cuando se trata de nosotros y las propias son atribuidas al entorno.
En otras palabras, es como que nos concedemos a nosotros mismos el beneficio de la duda, pero pensamos lo peor del otro. Pensamos que el otro, asumimos que el otro lo hizo porque es malo, por esto. Por ejemplo, un ejemplo de esto. Supongamos que subes al ascensor. Y sube al ascensor, hay una persona y tú la saludas y esa persona no te responde el saludo. Entonces tú por dentro comienzas a pensar, es una falta de respeto, no tiene educación, tiene malos modales y empiezas a atribuir todo este tipo de cosas, estas malas conductas, esas intenciones a su manera de ser. Y y empiezas a pensar acerca de la otra persona. Pero si ocurre al revés, si eres tú el que no saluda a esa persona, tú vas a tener... o vas a atribuirte el beneficio de la duda, vas a decir, bueno, pero que en realidad, si esa persona tuviera los problemas que yo tengo, si viviera lo que yo vivo, si tuviese la presión que yo tengo, entonces yo lo siento mucho, pero no estoy para saludar a nadie. Entonces nosotros nos justificamos y culpamos al entorno o lo atribuimos al entorno, pero al otro no le damos el beneficio de la duda. Y esto mismo ocurre en política. Asumimos lo peor del otro y con respecto a nosotros, entonces los otros son corruptos, pero los de mi partido, los de mi postura política, y así es como los del apruebo dicen que los del rechazo son unos abusadores del capitalismo, no les importa la gente, no les importa lo social, son corruptos, defienden a los ricos y es por eso que ellos no quieren cambiar la Constitución. Los del rechazo dicen que los del apruebo son unos flojos que no quieren trabajar, que quieren que el Estado los mantenga, son corruptos y quieren seguir robando del gobierno y quieren cambiar la Constitución para poder apernarse a estos beneficios. Y así cada uno entramos a este sesgo cognitivo, a este error de atribución y atribuimos lo peor de los otros y nosotros nos damos el beneficio de la duda y es muy natural que tú y yo caigamos en este sesgo. Es muy natural y normalmente cuando la tensión política se hace fuerte comenzamos a entrar en este tipo de conversaciones, nos ponemos en un lugar y comenzamos a juzgar y a criticar al resto. Y esto llévalo a cualquier área de tu vida, ¿no? O sea, ya sácalo solo del tema político y esto es lo que hacemos a diario. Pero las personas sanas emocionalmente, las personas maduras espiritualmente, no deberían caer tan fácil en este sesgo. No debería ser tan fácil que comencemos a hacer esto. Y esta ha sido una de mis oraciones principales en este tiempo de cuarentena, donde para muchos ha sido como un tiempo de retiro espiritual, donde hemos podido reflexionar acerca de nuestras conductas y yo lo hice con respecto a mi conducta en todo este clima político que estamos viviendo como país y además como pandemia y todo lo demás. Así que hoy vamos a hablar y el nombre del tema de hoy se llama ¿cuál es el rol de los cristianos en este asunto? Estamos hablando de este asunto político. ¿Cuál es el rol nuestro? Y el rol tiene que ver con lo siguiente. Cuando elegimos llevar la carga de alguien, y esto lo hablamos la semana pasada en el mensaje anterior en Gálatas 6:2, donde hablamos de que cumplimos la ley de Cristo llevando las cargas de otras personas. Así que cuando elegimos llevar la carga de alguien, ¿qué pasa? Lo que nos divide disminuye. Cuando tú te paras en la posición de llevar la carga de otro, lo que divide, las diferencias disminuyen. Y lo que nos une crece, se fortalece. Por eso es tan importante aprender a cumplir la ley de Cristo llevando las cargas de otras personas. Y la primera iglesia lo hizo y el mundo cambió. Y eso es lo que habíamos estado hablando. También conversamos y nos hicimos la siguiente pregunta, que es para chequearnos con respecto a lo político y a nuestra tendencia cristiana. Y es, ¿estás dispuesto a evaluar tu postura política,
tu postura política, estás dispuesto a evaluar tu postura política a través del filtro de la fe. En otras palabras, estás dispuesto a poner tu postura política detrás del filtro de la fe. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿En lugar de qué? En lugar de crear una versión de tu fe que sustente tu postura política. En otras palabras, agarrar tu postura política que es incambiable y ahí metes la fe y ahí empiezas a modificar todo y a arreglar y acomodar las cosas de la Biblia o de las Escrituras para poder apoyar tus puntos políticos. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas y es muy difícil aprender a hacerlo bien. Pero si somos seguidores de Jesús, es lo que debemos hacer. Y quiero convencerte de lo siguiente, que si lo hacemos bien, si hacemos las cosas bien, las cosas en la cultura y en la sociedad cambian. En otras palabras, si aprendemos a poner nuestra postura política detrás del filtro de la fe, vamos a hacer las cosas de mejor manera y esto impactará la cultura y la sociedad. Y esto ha sido demostrado por la historia. Cuando los cristianos aplican la ley de Cristo, esto marca la historia y vamos a seguir viendo algunos ejemplos de esto. Pero si hacemos lo contrario, si tú y yo no aprendemos a hacerlo bien, le hacemos pésima ayuda al mundo cuando envolvemos nuestras ideologías políticas con el mensaje de Jesús. Es cuando tomamos una ideología política y ponemos alrededor de ellas las palabras de Jesús. Eso es muy, pero muy grave. Y tienes que entender esto. Jesús no vino a apoyar una estructura existente, ni política, ni religiosa. Jesús no vino a apoyar la estructura del templo, tampoco vino a apoyar la estructura que tenía el Imperio Romano en ese tiempo, tampoco la de los celotes. Esto es para mis amigos revolucionarios. Jesús, y lo dijimos la semana pasada, estas palabras del pastor Tony Evans, Jesús no vino a tomar partido. Jesús vino a hacerse cargo. Jesús vino a cambiar el orden de las cosas. Él introdujo el reino de Dios en la tierra y sus discípulos lo vieron así. Y Simón, el celote, dejó de ser celote. Y esto es muy interesante que nosotros comencemos a ver las cosas de esta manera, porque si usamos a Jesús para envolver nuestras ideologías, le hacemos un pésimo servicio al mundo, por el cual Jesús dio su vida. Así que debemos ser personas que estemos dispuestos a poner el reino de Dios por encima de las cosas y desde ese lugar influenciar las políticas, influenciar la sociedad. Por eso es muy peligroso que comiencen a tomar posturas y piensa esto, tus posturas políticas y tus candidatos son imperfectos. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Aprender a llamarlos como son, imperfectos. Por lo tanto, no trates de limpiar su imperfección con el mensaje de Jesús. Ese es un grave error. Y los cristianos, los primeros cristianos lo hicieron bien y estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que hicieron. ¿Por qué? Porque ¿sabes cómo lo hicieron? Lo hicieron con una cultura, una unidad culturalmente disruptiva. Ellos estaban dispuestos a caminar, no importa la circunstancia, no importa la incomodidad o la incertidumbre. Ellos estaban dispuestos a marcar una diferencia y el imperio no podía entender lo que estaba pasando y como no entendían lo que pasaba, el imperio romano comenzó a perseguir la iglesia. Ellos no podían entender que esa gente, esas personas habían entregado su vida alrededor de un judío crucificado. No entendían nada, no entendían que esas personas habían dejado todo lo que eran, habían dejado sus posesiones, sus posiciones, sus ambiciones, su racismo, todas sus posturas y la habían entregado a un hombre que ellos consideraban un judío crucificado. No entendían y como no lo entendieron,
comenzaron a hacer una persecución a los cristianos en ese tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué esa gente actuó así? ¿Por qué esos primeros cristianos comenzaron a actuar de esa manera tan unida y tan disruptiva? ¿Por qué los cristianos comenzaron a hacerlo así? Y era porque el mensaje de Jesús era sumamente simple. Él vino a instaurar un nuevo tipo de reino y en ese reino todos podían entrar y eso era fabuloso. Y desde la perspectiva de los romanos y la perspectiva de las personas se provocó una gran tensión en el mundo en general. Y Pablo escribe lo siguiente, desde esa tensión pone algo bastante interesante de cómo es este nuevo reino que Jesús estaba instalando por medio de sus seguidores. Y esto está en Gálatas y dice así: ya no hay judío ni griego, ya no hay judío ni griego, somos uno. Y de pronto tú puedes decir, pero ¿cómo? O sea, ¿a qué se refiere que somos uno? Sí, pero por ahí los judíos podían decir, bueno, pero es que nosotros no somos como los griegos y nosotros no comemos como ellos comen, por ejemplo. O los griegos podían decir, pero estos nos han ignorado toda la vida, todo el tiempo se han mostrado superiores a nosotros, entonces, ¿cómo es eso que ahora somos uno? ¿Qué tipo de reino es este? Y luego sigue diciendo, ni esclavo ni libre. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Por qué es tan contracultural este nuevo reino? O sea que yo siendo un amo soy igual que mi esclavo. ¿Y qué hay de eso que dijo Aristóteles de que en tiempos pasados de que algunos habían nacido para gobernar y otros para ser gobernados? O sea, ¿qué hay de eso? ¿Cómo esto es tan diferente? Y por el otro lado estaban, o sea que yo voy a ser igual que mi amo. Y luego viene algo peor, porque dice, ya no hay hombre ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Y bueno, mira, ya con lo de esclavo ya era bastante fuerte la cosa, pero ahora, hombre y mujer. Pero ¿qué es esto? Porque la mujer en esa cultura machista no tenían dignidad, no se les daba la dignidad que este nuevo reino decía, hombre y mujer tienen la misma dignidad. Y quiero hacer un paréntesis porque, y discúlpenme, porque yo pienso que si me pregunto, ¿por qué las mujeres que son feministas, por qué no aman o no son seguidoras de Jesús? Si nadie en el mundo dignificó a la mujer de la manera como lo hizo Jesús y enseñó a hacerlo. Así que deberían amar a Jesús si entendieran todo lo que hizo Jesús por la mujer. Así que dice que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Este nuevo reino dignifica a todas las personas, judíos o griegos, libres o esclavos, hombres o mujeres, todos son uno en este nuevo reino. Y el mundo comenzó a cambiar y el imperio, que fue un perseguidor, terminó uniéndose a esto tan irresistible. Y esto fue tan irresistible, no podían resistirse las personas cuando esto comenzó a crecer, que Jesús lo predijo de esta manera. Y de verdad les recomiendo este versículo que se lo aprendan, es muy fácil. Lucas 16:16, porque esto marca una tremenda diferencia y son palabras directas de Jesús. Lucas registra esto y dice lo siguiente: Jesús, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde ese entonces, o sea que hasta ahí llegó esta parte. No mezclemos más.
Antiguo pacto, nuevo pacto. Desde ese entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde ese momento, Jesús dice, estableceré un nuevo reino y este reino será irresistible y todos querrán entrar en él. Y ese mismo reino, en ese mismo reino, el imperio, las personas que comenzaron a cambiar, a dejar sus paradigmas, a dejar sus ambiciones, se empezaron a unir porque les era irresistible, no podían resistirse a este nuevo reino que Jesús estaba instaurando. Por eso es tan estúpido que los cristianos nos dividamos por asuntos políticos, porque todas estas cosas son temporales y serán temporales, y lo único que sigue siendo real es que Jesús sigue siendo el rey. Entonces, 45 años después de la muerte de Pablo y luego la muerte de Pedro, esto conmovió muchísimo a la gente porque muchos se preguntaron, bueno, ¿hasta acá llegará el cristianismo? Pablo y Pedro eran los superhéroes de la fe. Ellos eran los que marcaban una tremenda diferencia. Era como si Iron Man y el Capitán América murieran, o Batman y Superman murieran. Bueno, ellos eran los superhéroes. Así que la gente dijo, bueno, el cristianismo llegará hasta acá. Sin embargo, el cristianismo, la iglesia, el camino, como se llamaba, siguió expandiéndose y llegando a más y más lugares. Así que después de esos 45 años, un hombre llamado Plinio el Joven, que era gobernador de Bitinia, que es una localidad que hoy conocemos como Turquía, este gobernador se encuentra de que tenía que hacer algo o sofocar el crecimiento de la iglesia en ese tiempo. Entonces se encuentra con esa inquietud. ¿Y por qué? Porque la iglesia comenzó a crecer, pero por el otro lado el imperio empezó a perder fuerzas y ellos lo atribuyeron a que los dioses, como eran politeístas, ellos atribuyeron que los dioses estaban enojados por la falta de sacrificios, así que no se le ocurrió una mejor idea que agarrar a los cristianos, ya que la gente estaba comenzando a ir a su iglesia. Por lo tanto, agarraron a los cristianos y comenzaron a ofrecerlos como sacrificios. Así que Plinio se encuentra en esta realidad y un tanto inseguro de qué hacer, así que escribe una carta al emperador Trajano y le hace 3 preguntas con el propósito de saber qué hacer con los cristianos que tenía atrapados o que tenían ahí reunidos. Y esto es muy interesante porque es el primer registro de los romanos, escribiendo acerca de los cristianos. Así que esto es muy interesante para aquellos que les gusta un poco de esa historia, porque también lo había hecho Tácito y también lo había hecho Suetonio, que son 2 historiadores romanos que habían también escrito acerca del cristianismo, pero esta fue la primera. Y en esta carta donde Plinio el Joven hace esta investigación para hacerle estas preguntas al emperador, él escribe lo siguiente, da la investigación que hizo y dice: aseguraban que su culpa o su error no había sido más, según ellos, que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer. ¿Cómo era esto? Ellos tenían atrapado o encarcelado a muchos cristianos, y a muchos de ellos fueron torturados y obligados a hablar y preguntarles por qué ustedes investigándoles por qué son tan peligrosos para el imperio. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es esto. Entonces ellos dicen que su culpa, probablemente que no tienen culpa de nada, pero quizás su culpa sea reunirse un día señalado a la semana antes del amanecer. ¿Qué hacían? Se reunían a adorar a Jesús. Y lo hacían el domingo, pero en ese tiempo el domingo no era un día feriado como hoy, así que era un día de trabajo. Por lo tanto, imagínense si nosotros nos reuniéramos a las 5 de la mañana del día lunes. Pregunta, ¿cuántos de ustedes irían? Bueno, ese era el compromiso de nuestra
primera iglesia. Y bueno, y no solo se reunían, sigue diciendo, cantan entre ellos de manera alterna en alabanza a Cristo, como si fuera un Dios. Es algo interesante porque seguramente Plinio se está preguntando todo esto. Y quizás tú eres como yo, que de pronto no eres muy devota de la música, pero piensa, esta gente cantaba hace 2000 años. ¿Y por qué lo hacían? Porque no tenían nada que leer. Ellos no tenían la Biblia, probablemente algún fragmento de alguna de las cartas de Pablo o Pedro quizás podían tener para leer, pero la forma de su teología o su manera de conocer a Dios era por medio de himnos. Entonces, esa era la manera, por eso cantaban. Y a esto le llama la atención a Plinio y sigue contando de su investigación y dice, y se comprometen mediante juramento. Ok, ese debe ser lo peligroso. Eso debe ser lo difícil, porque seguramente ellos están tramando y hacen un juramento para derrocar al imperio, por eso son una amenaza. ¿Qué tipo de juramento harán estos hombres que se reúnen en ese lugar? Y sigue contando. Se comprometen mediante juramento, no por un crimen, sino a no robar, ni cometer trampa, ni adulterios, a no faltar a su palabra y no negarse a devolver un fideicomiso cuando éste se reclame. Qué peligroso para el imperio. ¿Quiénes son estas personas?, se habrá preguntado Plinio. Yo estoy seguro que Plinio en un momento habrá dicho, vamos, estas son las mejores personas del mundo y se supone que yo tengo que castigarlos. Así que imagínate si nuestra iglesia tuviese este tipo de gente. Imagínate si nuestras ciudades, si nuestros países tuviesen este tipo de gente. ¿Qué si cada cristiano se compromete ante juramento y se reúne en círculo, así como si fuesen grupos de vida, y hacen juramentos que no van a cometer crimen, que no van a robar, que no van a hacer trampas en sus trabajos con los impuestos, que seguirán siendo fiel a su esposo o a su esposa, a no faltar a su palabra, a cumplir las promesas, a no negarse a devolver una garantía, un fideicomiso? ¿Qué si la gente, qué si los cristianos actuáramos como ellos? ¿No creen que sería un mundo fabuloso? Así que de verdad yo me imagino a Plinio preguntándose, ¿qué es todo esto? Realmente esto es por lo que el imperio se siente amenazado. Y por eso les decía, esta carta es cuando estaban en persecución, no cuando se convierten a ellos. Y es por eso que hay que torturarlos y matarlos. Y así fue, porque como no lo entendían, ellos siguieron persiguiéndolos, pero no lograban entender por qué esta gente se comportaba de esa manera, haciendo juramentos para ser mejores personas alrededor de un seguidor, alrededor de un hombre que había sido crucificado. No lo entendían, pero estas personas marcaron la historia. Estas personas se negaron a abandonar a los enfermos. ¿Saben por qué? Porque no le tenían miedo a la muerte. Estas personas se negaron a que los niños sean abandonados en las afueras de las ciudades cuando la gente los quería exponer para matarlos. Y ellos comenzaron a hacer orfanatos. Se negaron a hacer esto porque entendieron que la ley de Cristo pedía y requería amor de ellos, y ellos lo que hicieron fue amar como fueron amados por Jesús, y esa fue la gran diferencia que ellos marcaron. Ellos cambiaron la civilización del mundo y no lo hicieron desde una postura política. Ellos lo hicieron alrededor de un mandamiento, de una ley, la ley de Cristo: amar a otros
como fuimos amados por nuestro Rey, amar a otros como fuimos amados por Jesucristo. Esa es la ley de Cristo y eso es lo que se comprometieron y se juramentaron a hacer por amor a otros. Y eso es lo que tú y yo también podemos hacer. Pero si permanecemos unidos y no permitamos que nada ni nadie nos divida, menos por asuntos políticos. Así que este próximo domingo 25, tu postura, ya sea apruebo o rechazo, o tu candidato, ganará o perderá de acuerdo a cómo los chilenos o los ciudadanos chilenos votemos ese día. Pero la iglesia ganará o perderá de acuerdo a cómo tú y yo nos comportemos hasta entonces y así hasta el final de los tiempos. Y esa es la realidad. Por eso, vamos, aprendamos a tener desacuerdos políticos. No pretendamos que toda la gente se parezca a nosotros. Tengamos desacuerdos políticos dentro de nuestras iglesias locales. Pero amemos incondicionalmente. Y oremos por aquello que Jesús oró. Oremos por unidad. Seamos como esta primera iglesia, que es increíble que estos registros muestren, estos registros fuera de la Biblia muestran el comportamiento de los cristianos. Así deberíamos comportarnos nosotros. Esa es nuestra primera línea, ese es nuestro ejemplo a seguir. Así es como debemos comportarnos nosotros fuera de asuntos políticos. No te digo que no votes, no te digo que no tengas una postura política, pero ponlo detrás de tu fe y marquemos una diferencia. Y recordemos un versículo que vimos la semana pasada en Gálatas que dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán. Si ustedes hacen y llevan sus cargas, van a ver que disminuirán sus diferencias. Y de esa manera cumpliremos la ley de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por haber introducido tu reino en la tierra, Señor. Ayúdanos a comprender esta ley, este mandamiento que Jesús puso, esta ley de Cristo, amar a otros como Él nos amó, como tú, Dios, nos has amado por medio de tu Hijo. Gracias, Señor, por enseñarnos. Ayúdanos, Padre, a ser capaces de poner nuestras posturas políticas detrás del filtro de la fe. Ayúdanos, Señor, a aprender cómo lo hicieron estos primeros cristianos y cómo lo han hecho tantos cristianos en la historia. Dejar atrás las diferencias, aprender a tener desacuerdos, pero amarnos incondicionalmente con el propósito de mantenernos unidos, porque unidos podemos marcar una verdadera diferencia e impactar en las sociedades, en las culturas, en las leyes y en las políticas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de nuestra reunión, no sin antes recordar que nuestros pequeños tienen su espacio en unos minutos. Si aún no tienes el link, solicítalo al número que ves en pantalla. Cada semana en New Life seguimos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Grupos pequeños, cita de consejerías, reuniones de liderazgo, capacitaciones individuales y grupales, trabajo de producción audiovisual. Todo esto con el propósito de acercar a más y más personas a la fe en Jesús. Tus aportes económicos nos ayudan a continuar esta grandiosa labor. Puedes hacerlos mediante el link en la descripción de esta publicación o bien solicitar a través del número que ves en pantalla. De parte de todo el equipo New Life les enviamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima.